Él nos ha pedido un banco para estar un poco más cómodo, así que nos disponemos a escuchar la palabra. Cosa de viejos esto. Hace pocos días, en las afueras de la ciudad de Miami, celebramos un retiro de nuestra congregación. Y por primera vez en la vida, oficié la cena del Señor el último día sentado. La primera vez. En ese retiro me encontré con un gran problema con el nervio ciático. Juan Laboceta sabe lo que estoy diciendo. Yo recuerdo cuando en las reuniones que teníamos en retiro, él tenía que estar acostado en el piso porque no pudo estar de pie. Y yo pensé en él mucho en esos días. Es la primera vez que yo tengo problema con el nervio ciático. Estoy bastante bien ahora, pero me duele en la pierna izquierda cuando tengo que estar mucho tiempo parado. Estuve pensando en este asunto de las relaciones. Yo creo que poco nos damos cuenta de la tremenda importancia de las relaciones. Yo recuerdo la primera vez que conocí a Miguel García, ¿cómo es el nombre? No, la esposa de... ¿Ah? Daniel García. Vivía yo en la ciudad de Santa Fe, él era empleado del Banco de Londres, donde teníamos la cuenta bancaria. No podría haber imaginado lo que sería a partir de este encuentro. Recuerdo cuando Jorge Pradas experimentó el bautismo del Espíritu Santo en nuestra casa en Santa Fe. Cuando él fue invitado a predicar en la congregación de los Hermanos Libres en Semana Santa, lo invitamos a casa para un almuerzo un día, y después del almuerzo él quería orar y fuimos atrás de una habitación y él se arrodilló y oramos por él y comenzó a alabar a Dios en lenguas. Después levantó la cabeza y dice, sacudiendo la cabeza, esto no es macana, ¿eh? Y cuando he visto hoy aquí tantas personas que hemos conocido a lo largo de los años, me doy cuenta que, ¿cómo será el cielo? Gente, como dice el Apocalipsis, de todas las tribus, todas las naciones. El Señor nos va uniendo por la obra maravillosa del Espíritu Santo. ¿Cómo me gocé esta mañana del ministerio de Norberto Saraco? Qué tremendo ministerio. Le dije después que era magistral. Nunca en mi vida hubiera relacionado Babel con Pentecostés. Pero cuando él terminó de hablar me pareció una precisión tan clara de cómo Dios obra. Dios a veces frena y a veces impulsa. Y cuando Él frena, tenemos que frenar nosotros. Y cuando Él impulsa, tenemos que mover. Dios es el único que sabe lo que está por delante, pero nos va preparando para todo eso. Quiero hablarles esta tarde del triunfo de la gracia en la iglesia primitiva. ¿Qué imagen conservas de la iglesia en sus primeros tiempos después del día de Pentecostés? Cuando piensas en la iglesia naciente en Jerusalén, ¿se te ocurre que todo fue hermoso? Una experiencia de gloria día tras día. Muchos tendemos a recordar
la maravillosa intervención de Dios en esa escena, a tal punto que nos olvidamos que la gente de aquel entonces era bastante parecida a nosotros, con sus problemas y fallas. En mis primeros años de ministerio tuve la impresión que el modelo de iglesia que debiéramos seguir era la del primer siglo, tal como se registra en la Biblia. Admito ahora que fue más ilusión que realidad, pues al conocer y estudiar las Escrituras del Nuevo Testamento me di cuenta que detrás de la euforia, la admiración y especialmente el hecho de la resurrección y ascensión de Jesús, el escritor Lucas nos ha dejado un relato claro, aunque bien conciso, de la vida de los que decidieron seguir a Jesús como su Señor. Lo que quiero hacer ahora es señalar algunas de las sombras que bien podrían haber empañado esa gloriosa realidad del cumplimiento del propósito de Dios de formar un pueblo que sirviera como su instrumento para llevar el Evangelio al mundo entero. Sobre todo, quiero subrayar el triunfo de la gracia de Dios en medio de los errores y las fallas humanas. La Biblia registra con bastante claridad y a veces crudeza los personajes y eventos que componen la historia de la salvación que Dios lleva a cabo en la raza humana a través de los siglos. Vamos a considerar entonces algunas vistas de esos primeros tiempos, tal como están relatados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Comencemos con un texto de Hechos capítulo 2 hacia el fin del capítulo, comenzando con el versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Este es el breve comentario que Lucas nos deja de la comunidad de los seguidores de Jesús, casi inmediatamente después de la gran experiencia del derramamiento del Espíritu Santo. Un poco más adelante leemos lo siguiente hacia el fin del capítulo 4. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús.
la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Sin duda, fue un tiempo memorable y muy especial, pero no debemos suponer que no había dificultades. ¿Por qué digo esto? Por varias razones. La fiesta de Pentecostés atraía gran cantidad de judíos de todas partes, incluso a los de la diáspora. Estos judíos de la diáspora tenían costumbres diferentes de los judíos de pura cepa, que fueron nativos de la ciudad de Jerusalén y de Judea. Después de la experiencia con el Espíritu Santo, muchos de estos peregrinos decidieron permanecer en Jerusalén para participar de la vida de la naciente iglesia. Esto sin duda llevaba a los locales a abrir sus casas para hospedarlos. Solo se pueden imaginar las experiencias vividas con doble cantidad de habitantes o triple en cada casa. Diferencias de costumbres, diferencias de gustos, esperas inevitables para usar las excusas y demás comodidades de la casa, condiciones apretadas para dormir en la noche, los ánimos exacerbados por los roces entre las personas. ¿Por qué digo esto? Porque pasa hoy en día. Cuando en una casa donde están acostumbrados a tener 5 o 6 personas, de pronto tienen 12 o 15, cambia la cosa. Y las cosas se vuelven difíciles y prueban la paciencia, la disposición de los de la casa y de los que están de visita también. Otra razón es lo novedoso de los encuentros de los creyentes, tanto en el templo como en las casas. Esto requería mucha adaptación y dirección de parte de los apóstoles. En los últimos cuantos años aquí en Argentina hemos dado mucha importancia a las reuniones en casas particulares. Y yo recuerdo cuando comenzamos a hacer eso en la ciudad de Santa Fe, donde vivíamos 6 años y medio. Porque las reuniones es una cosa, pero los destrozos es otra cosa. No todos que están en una casa de visita no saben que no deben meterse en la heladera de otra persona. Los chicos que comienzan a rasgar la pared con el dedo y cada vez más profundo, hasta dejar marcos que solo pueden arreglar un albañil. Y la suciedad y las cosas desordenadas es parte de la experiencia de vivir en comunidad. Es parte de la experiencia de vivir con relaciones. Vamos a otro texto en capítulo 5 de Hechos, versículo 12 y luego 42. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Saltamos al versículo 42. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, los apóstoles no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Lo que quiero señalar aquí es el hecho de que los seguidores de Jesús seguían reuniéndose en el templo, aunque fuera en un lugar auxiliar del mismo. Seguramente, como todos en aquel entonces eran todos judíos, seguían con sus costumbres religiosas de siglos.
Vale decir que este nuevo grupo, que luego será conocido como algo bien distinto del pueblo judío histórico, conserva aún una identidad claramente judía. Dentro del judaísmo había distintas sectas y tendencias marcadas, cada uno con su identidad particular. Y dentro de estas sectas figuraban la del Nazareno, o algo parecido. Todavía todos los seguidores de Jesús eran de la raza judía. Esta comprensión es muy importante porque después vivirían algunos conflictos significativos por esta identidad. La identidad de esta secta nazarena provoca cierta animosidad en los demás judíos, especialmente los más ortodoxos, a tal punto que la persecución que sufren los seguidores de Jesús en los primeros años viene casi enteramente de otros judíos y no tanto de las autoridades romanas que gobernaban toda la región. Los que conocemos apenas algo de la historia de la iglesia primitiva, a veces suponemos que toda la persecución de la iglesia era de parte de los romanos, pero al principio toda la persecución venía de los otros judíos que no creían en Jesús como el Mesías. Y los problemas no terminaban allí. Capítulo 5, versículos 1 al 6 señalan otro problema, esta vez más serio, de corrupción. Dice Lucas, un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y, en complicidad con su esposa Safira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón? Está hablando un creyente fiel. Importante tener esto en cuenta. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Me acuerdo hace unos cuantos años prediqué sobre la reunión de jóvenes más extraña de la historia, cuando en tiempo de unos minutos tenían que enterrar dos de los creyentes fieles por el juicio de Dios. En medio de la euforia, el amor fraternal y la generosidad que caracterizaban los primeros seguidores de Jesús, hubo también corrupción y engaño. No nos agrada pensar que semejante falta de integridad puede evidenciarse en medio de un pueblo que está viviendo su primer amor con Cristo. Pero la realidad humana pecaminosa nunca está muy lejos de estas experiencias tan apreciadas. El discernimiento perceptivo de Pedro destapó el cuadro de corrupción y trajo el juicio de Dios con una tremenda lección a todos los creyentes. Esta anécdota nos recuerda que por más espiritual que parezca ser una persona, no podemos dejar de vigilar y cuidarnos
de la incursión, de la tentación y el engaño. Nadie está tan firme que no puede tropezar. Sigue la lectura en Hechos capítulo 6. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, el aumento del número de discípulos no es una bendición sola, es una prueba también. Imagínense si en vez de estar esta cantidad que estuviera aquí, si tuviéramos 4 veces más, estaríamos todos apretados más que sardinas aquí. Y eso provoca problemas. Pues en la naciente iglesia, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Esta distribución de alimentos era otro resultado de la enorme cantidad de peregrinos que decidieron quedar en Jerusalén y participar en la iglesia después del día de Pentecostés. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. En tan pocas cosas, Lucas relata un terrible problema para la iglesia. ¿Cuán difícil es desarraigar la discriminación y el desprecio que algunos tienen con respecto a otras razas y culturas? Piensen ustedes mismos en cualquier otra raza o cultura que les parezca un poco extraño y piensen en su propia primera reacción cuando ve una persona así. ¿Y qué hace él aquí? ¿Qué tiene que ver con lo que sucede acá? Esas cosas ocurren porque las tradiciones están bien arraigadas. Necesitamos entender este registro de desatención hacia las viudas mencionadas, que eran de la diáspora de los judíos que en otro lado. Les voy a dar un poquito de historia sobre esto. La iglesia de Jerusalén, aunque eran todos judíos que habían decidido seguir a Jesucristo, se componía básicamente de 2 clases de judíos. Los locales, por un lado, especialmente de Jerusalén, y por otro, los de la dispersión, la diáspora, de judíos que provenían de otras naciones, mayormente de habla griega. Es por eso que habla de los judíos de habla griega. Eso de habla griega es relativo, lo que importa es que venían de otras partes con otras culturas. Con respecto a estos judíos dispersos, conocidos como la diáspora, sus familias llevaron en algunas instancias hasta siglos viviendo lejos de Judea. Incluso algunos desde el tiempo del cautiverio judío en Babilonia, siglos atrás. Todos seguían las normas y enseñanzas de la Torá, o sea, las escrituras hebreas, pero su lengua natural fue la del país donde vivían. Seguramente hablaba algo de hebreo, pero probablemente con acento foráneo. Difícilmente podrían hablar arameo, el idioma nativo de Palestina. Nos conocemos por el acento. Cuando mis amigos hispanos, y tengo muchos amigos hispanos, me imitan, siempre me imitan con un fuerte acento norteamericano, porque así me conocen.
siempre han conocido mi acento, por más que tengo bastante buen vocabulario del idioma español. Los acentos que llevamos de nuestros lugares nativos difícilmente perdemos. Observemos las características señaladas en este relato de Lucas. Los judíos de habla griega, o sea, de la diáspora, se quejaron de la falta de atención a sus viudas de parte de los de hablar arameo. Se nota con esto que los locales estuvieron a cargo de la distribución. Supongo que eso sería más o menos normal. Los apóstoles, al enterarse, dijeron que no debieron descuidar el ministerio de la palabra para servir las mesas. Así que pidieron a los que levantaron las quejas que asumieran la responsabilidad de nombrar a las personas que pudieran atender bien a las viudas desatendidas. Mencionaron las cualidades que deben reunir estas personas. Y observen esto, la nómina da a entender que los elegidos eran todos judíos de la diáspora, con el mismo acento extraño. Yo me imagino algunos de ellos de muy buena disposición, entre los cuales estaba Felipe y Esteban, cuando servían a estas viejitas, decían: ¿cómo estás, querida? ¿Cómo andas, abuela? ¿Tienes hambre? Tenemos una comida rica hoy para ti. Entonces ganaban la confianza de esas viudas. Ya pronto cesaban todas las quejas, porque estaban bien atendidas. Eso fue el problema. No estaban siendo bien atendidas. Tenían buena comida, pero la atención es lo que faltaba. Y la atención es lo que falta cuando no hay una buena relación entre las distintas culturas. Se ve que la elección de 7 hombres dignos de confianza y llenos del Espíritu Santo satisfizo a todos, pues el versículo 7 señala que el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Ahora yo supongo, y esto es solo suposición mía, que ese número acrecentada venía mayormente de parte de los locales, porque los de la diáspora que habían venido a Pentecostés, que no habían decidido en Jerusalén, ya estaban de vuelta en sus lugares. Entonces el aumento seguramente venía de los judíos más cercanos. Bueno, los problemas se van complicando. Vamos al capítulo 8. En la ocasión de la lapidación de Esteban por los judíos ortodoxos, Lucas nos presenta un nuevo personaje en la historia. Cito el texto: y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban, que de paso era un judío de la diáspora. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Lucas no nos dice, pero yo supongo, y otra vez es mi don de sospecha que me lleva a pensar así, que probablemente los que él arrastraba eran judíos de la diáspora, porque pensaba que ellos son culpables de todo este asunto de la iglesia naciente. Saulo de Tarso, por su propio testimonio, era hebreo de pura cepa en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Eso es lo que dice de sí mismo. El texto de Lucas parece indicar que era el instigador principal de la gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, en un esfuerzo por liquidar a los seguidores de Jesucristo. Nadie podría haber imaginado
que Dios tenía grandes planes por este hombre. A veces he pensado, ¿cómo les parece que oraban los creyentes por Saulo? Que le parte un rayo, que se caiga de un precipicio. Señor, acaba con esta amenaza. Pero el Señor tenía otro plan. Como nos dijo hoy Norberto, que en el caso de Babel Dios tenía otro plan. A veces, por nuestras tradiciones, ignoramos que Dios puede tener un plan muy diferente de lo que hemos estado pensando. La conversión de Saulo en el camino a Damasco, a donde se dirigía para perseguir la iglesia, dejó consternados a los cristianos como a sus propios colegas entre los fariseos. Llegó Saulo a la ciudad de Damasco ciego, después de rendir su vida a Jesús como Señor. Allí Dios orientó a un tal Ananías en una visión a irse al encuentro con Saulo a fin de orar por él para que recupere la vista y convertirse en estos textos de Lucas, instrumento escogido para dar a conocer el nombre de Jesús tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. De allí Saulo se reunía regularmente con los cristianos de Damasco, a quienes él había venido para encarcelar y destruir. Ahora sus nuevos hermanos en la fe. Después de un buen tiempo, los judíos conspiraron para acabar con su vida y los discípulos lo ayudaron a escapar e irse a Jerusalén. Pero allí los creyentes tenían miedo de él, suponiendo que se tratara de un truco para engañarlos a fin de eliminarlos. Bernabé, otro de la dispersión, Bernabé es el que se hizo amigo de él y lo presentó a los apóstoles, que lo recibieron y abrazaron como hermano en la fe. Este mismo Saulo llegó a ser el destacado apóstol a los gentiles, que extendió la iglesia a muchos pueblos y aún hasta Roma, capital del imperio. Digo yo, qué golpe de gracia de parte del Señor para convertir el gran perseguidor en un fiel embajador del Evangelio. ¿No les parece que a Dios le interesa hacer esas cosas hoy en día también? No nos olvidemos que algunos de nuestros enemigos más encarnecidos, con ira contra nosotros, bien podrían llegar a ser apóstoles de Cristo Jesús. Bueno, la conversión de Saulo no es la única conversión mencionada aquí. Quiero contarles de la conversión de Pedro, ya cristiano. Prestemos atención al testimonio del apóstol Pedro. Después de la conversión del centurión romano Cornelio y todos los reunidos en su casa en Cesarea. Ahora leo el relato de ese encuentro con Cornelio y sus familiares en Hechos capítulo 11. Cuando comencé a hablarles, dice Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Es interesante que dice, cuando comencé a hablarles. Pedro pensaba decir mucho más, pero el Espíritu Santo le interrumpió. Pregunto de paso, ¿nunca te interrumpió el Espíritu Santo? A mí me ha interrumpido muchas veces. Y yo pensaba hacer otra cosa y dice, momentito. Y me introduce en un plan que yo no había pensado. Y dice, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para pretender estorbar a Dios? La historia de la conversión de Cornelio relata
una maravillosa intervención de Dios que termina en una verdadera conversión del apóstol Pedro, de un judío empedernido en un apóstol de la gracia, que comienza a comprender que el propósito de Dios abarca a muchos otros pueblos y naciones. Les recuerdo que cuando Cornelio envió a esos mensajeros para dar la invitación a Pedro, que estaba en otra ciudad, a llegar a su casa, Pedro comenzaba a pensar, ¿qué va a pasar ahora? Porque acaba de tener esa visión de la sábana que bajaba con todos esos animales inmundos y la orden de Dios. Pedro, levántate, mata y come. Yo jamás voy a comer esos bichos raros. 3 veces me pasó. Entonces el Espíritu le dice, ahora viene a buscarte. Y él comenzaba a relacionar la visión que acaba de tener con la invitación. Dice, vaya a saber lo que va a pasar ahora. Y por las dudas, y esto es lo que quiero señalar, invitaba a nada menos que 6 judíos a acompañarle en su viaje a la casa de Cornelio para que pudieran dar testimonio de lo que pasaba allí, porque él sabía que iba a tener problemas. Son todos gentiles. En la boca de los judíos, perros. Muy bien. Un ángel del Señor había instruido a Cornelio a enviar a buscar a Pedro, que estuvo en la ciudad de Jope, para que lo llevara un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu casa. Luego envió a 3 mensajeros a Jope con una invitación para Pedro. Ahora Dios debía tratar con Pedro para que estuviera dispuesto a realizar su propósito en esta instancia. Me encanta ver cuando Dios está arreglando relaciones, siempre está arreglando a los 2 puntos. ¿Ah? Primero habla con Cornelio, después habla con Pedro. Y ya sabe que los 2 tienen problemas. Pero Dios lo va a arreglar porque a Dios le interesan las relaciones. Y que está haciendo relaciones ahora entre judíos y gentiles. Y esto es algo novedoso. No han visto esto antes. Esto es algo extraño, algo difícil. Así que entre tanto que los mensajeros de Cornelio estuvieron en camino, Pedro estuvo orando en la ciudad de Jope cuando tuvo una visión en que bajo del cielo una gran sábana llena de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves, con la orden, levántate Pedro, mata y come. Pedro se resistió afirmando su identidad judía y su fidelidad a las normas de dieta judías desde la niñez. La misma escena se repitió 3 veces sin que Pedro aflojara su oposición. Y mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, Dios le dijo que ya venían a buscarle 3 hombres a quienes debiera acompañar, porque Dios los había enviado. Pedro tenía las costumbres judías bien arraigadas en su ser, pero había aprendido que debía dejarse llevar por la guía del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Es importante destacar esta realidad porque, escuchen ahora, la manera definitiva de superar las tradiciones profundas es por prestar atención a lo que el Espíritu Santo hace en el interior de la vida. Por las dudas, Pedro invita a acompañarle a Cesarea 6 otros judíos creyentes como para asegurar que frente a cualquier cosa inesperada tenga testigos para verificar los hechos. Al llegar a la casa de Cornelio, Pedro anuncia el hecho de su tradición judía, pero se dispone a ser el vocero de Dios para hacer conocer el Evangelio a todos los que están reunidos en la casa. Mientras Pedro les presenta el Evangelio, Dios se adelanta, porque dice que entre tanto que hablaba, Dios adelantó la cosa. Yo pienso,
Pedro no tendría manera, no tendría ninguna idea cómo terminar. ¿Qué hago cuando termino esto? ¿Qué hago si responden? Dios dice, yo voy a arreglar todo. Y entre tanto que Pedro está hablando, el Espíritu Santo comienza a caer sobre todos los que están reunidos allí. Dios se adelanta, el Espíritu Santo desciende sobre todos los reunidos que terminan siendo bautizados en el Espíritu Santo y hablando en lenguas. Pedro reconoce que Dios está en el asunto y determina no resistir esa intervención divina. Buena sabiduría eso. Bueno, avancemos. Capítulo 11, versículo 19. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. Sigue las tradiciones arraigadas. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, judíos de la diáspora, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Se ve que ha llegado el momento de conducir a la iglesia a una gran expansión del Evangelio. En este caso, los protagonistas son judíos creyentes de la diáspora que llegan a Antioquía y presentan el Evangelio a los de habla griega. Lucas señala que esto es una excepción a la costumbre regular de pregonar el Evangelio solo a los judíos. Sumado a lo de Cornelio, esto indica que con la persecución y la dispersión de los creyentes fuera de Jerusalén, Dios mismo no quiere que se limiten a anunciar el Evangelio solo entre los judíos. Cuando las noticias de Antioquía llegan a Jerusalén, los apóstoles envían allí a Bernabé. Vale la pena observar que Bernabé ya tiene fama de hombre compasivo, comprensivo y pacificador. Por su actuación con Saulo al llegar a Jerusalén después de su conversión y por su gran generosidad. También es judío de la diáspora. Luego Lucas relata la actividad de Bernabé en Antioquía, versículo 22. La noticia de estos sucesos llega a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Esto es interesante. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. No sabemos qué es lo que los llamaron antes, quizás simplemente seguidores de Jesús o los sectarios del Nazareno. Pero ahora comienzan a llamarles otra cosa porque ya no son judíos, son gentiles convertidos a Cristo. En el capítulo 13 del mismo libro, Lucas nos informa que Bernabé y Saulo figuran entre un grupo de 5 profetas y maestros. Se ve que la iglesia allí está en franca expansión. Luego los capítulos 13 y 14 relatan las actividades de Bernabé y Saulo, ahora conocido como Pablo, en otras ciudades y provincias del Imperio Romano. Ahora llegamos a la mitad del libro de los Hechos. Hasta ahora hemos visto una historia resumida de los primeros pocos años de la iglesia primitiva. La gran revolución comienza en el capítulo 15. Y es aquí donde tenemos que poner nuestra atención.
El capítulo 15, de hecho, señala un giro sumamente importante que define la identidad de los seguidores de Jesús como un pueblo compuesto de judíos y gentiles. Un reino de relaciones, en pie de igualdad ante Dios. Leo ahora del capítulo 15, comenzando con el primer versículo. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Estos eran gentiles ya convertidos a Cristo. Y estos judíos empedernidos quieren enseñarles que tienen que seguir las leyes de Moisés. A menos que ustedes se circunciden, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos, con esos judíos que venían de Jerusalén. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Saltemos al versículo 13. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Y ahora Santiago, que parece ser el coordinador de la asamblea, dice: por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Los defensores de la circuncisión habían comenzado a hacer estragos entre los gentiles convertidos, requiriendo que se circunciden los varones, o sea, que se hagan judíos para poder abrazar el Evangelio. Pablo y Bernabé tuvieron serios debates con ellos, percibiendo que se trataba de una tergiversación de la pureza del Evangelio, que debe llegar a los gentiles sin ninguna exigencia que cumplieran las demandas de la ley de Moisés. Esto quizás sea un poco difícil de entender, pero quiero explicar un poquito porque no es en el fondo tan difícil de entender. Resulta que los que defienden las largas tradiciones religiosas entienden con mucha sinceridad, supongo yo, que están simplemente queriendo defender la verdad, defender los intereses de Dios, pero lo hacen con una furia, con un desagrado tan notable que terminan haciendo enemigos a los que quieren convertir a su manera de pensar. Y allí está la gran falla. Siempre hay posibilidad de conversar sobre distintas ideas, pero cuando comenzamos a embarrar a otros y ennegrecer la situación con actitudes indebidas, las cosas se tornan mucho más bravas y lejos de ser cristiano. Estamos ahora frente a un momento absolutamente decisivo para la iglesia. Si se establece como regla oficial que todos tienen que convertirse en judíos para seguir a Cristo Jesús, se va a pervertir el Evangelio y obstruir el avance del reino de Dios en el mundo entero. Tenemos que ver lo que Dios está haciendo aquí. Dios tiene que cambiar estas mentes radicalizadas con sus convicciones fundamentalistas, porque si no, todo el movimiento se va a parar pronto.
porque no van a poder expandir. Tenemos que entender que más allá de nuestros propios gustos, hay otras cosas que son importantes. Y Dios sabe lo que viene. Entonces es muy importante corregir este error antes de que se haga peor. Pablo y Bernabé ven el asunto con pristina claridad. Pedro también, con su experiencia en Cesarea, está consciente que hace falta aclarar este asunto. Después de dar cada uno su testimonio, al efecto, en el concilio reunido en Jerusalén, Jacobo, que parece ser el moderador de la asamblea, el que es llamado Santiago, en otro lado, toma la palabra y define que los gentiles, al convertirse a Cristo, no deben ser requeridos a hacerse judíos a la vez. De este modo, triunfa la gracia de Dios sobre la ley. No hay ninguna suposición aquí que la ley está mal, pero la gracia la vence. La gracia es la que viene con Cristo Jesús. Juan nos dice al principio de su evangelio que la ley vino por Moisés y la gracia por Jesucristo. No es que no había gracia en el Antiguo Testamento, pero el evangelio de Cristo Jesús subraya, enfatiza la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. La ley enseñaba a la gente cómo vivir. No está mal, eso es importante. El pueblo judío fue favorecido por Dios al darles la ley. La ley ordenaba su vida. Pero tristemente, y a lo largo de los siglos, habían convertido la ley de una manera de ordenar la vida a un peso sobre la gente que le recargaba, y lleva a Pablo a decir después, y Pedro también, no podemos soportar más esa carga. Es por eso que hace falta la gracia. Muchos de ustedes se convirtieron a Cristo porque encontraron en Cristo el amor y la gracia que era necesario para levantar la terrible carga que quedaba sobre la conciencia, sobre la vida de muchos. ¿No es cierto? Qué maravillosa es la gracia de Dios. El texto de Juan 3:16 afirma que el amor de Dios abarca a todos los seres humanos. Y Apocalipsis 5, 9 y 10 revela la canción nueva de los seres celestiales elevada ante el Cordero de Dios. Y esta es en síntesis esa canción. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Un reino de relaciones. De modo que queda evidente que el propósito del soberano Señor es el de incluir a todos los pueblos en la realización de su gran plan eterno, de tener una familia que reconoce a Dios como su Padre. La unidad de la iglesia no se empañará más por una distinción racial o cultural. Demos gracias a Dios. Señor, te bendecimos por el evangelio de tu gracia, por la salvación que se concede a todo el que pronuncia el nombre de Cristo Jesús, arrepintiéndose de sus pecados, abriendo su corazón a ti. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Realmente no sabemos cómo expresar nuestra gratitud a ti, Señor, por habernos alcanzado,
pues no éramos de ningún pueblo elegido. Éramos los perdidos, los arruinados, los marginados. Y nos has vuelto a tu seno, abrazándonos en tu gran amor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Este es el breve comentario que Lucas nos deja de la comunidad de los seguidores de Jesús, casi inmediatamente después de la gran experiencia del derramamiento del Espíritu Santo. Un poco más adelante leemos lo siguiente hacia el fin del capítulo 4. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, él nos ha pedido un banco para estar un poco más cómodo, así que nos disponemos a escuchar la palabra. cosa de viejos esto. Hace pocos días, en las afueras de la ciudad de Miami, celebramos un retiro de nuestra congregación. Y por primera vez en la vida, oficié la cena del Señor el último día sentado. La primera vez. En ese retiro me encontré con un gran problema con el nervio ciático. Juan Laboceta sabe lo que estoy diciendo. Yo recuerdo cuando en las reuniones que teníamos en retiro, él tenía que estar acostado en el piso porque no pudo estar de pie. Y yo pensé en él mucho en esos días. Es la primera vez que yo tengo problema con el nervio ciático. Estoy bastante bien ahora, pero me duele en la pierna izquierda cuando tengo que estar mucho tiempo parado. Estoy pensando en este asunto de las relaciones. Yo creo que poco nos damos cuenta de la tremenda importancia de las relaciones. Yo recuerdo la primera vez que conocí a Miguel García, ¿cómo es el nombre? No, la esposa de... ¿Ah? Daniel García. Vivía yo en la ciudad de San y a veces impulsa. Y cuando él frena, tenemos que frenar nosotros. Y cuando él impulsa, tenemos que mover.
Dios es el único que sabe lo que está por delante, pero nos va preparando para todo eso. Quiero hablarles esta tarde del triunfo de la gracia en la iglesia primitiva. ¿Qué imagen conservas de la iglesia en sus primeros tiempos después del día de Pentecostés? Cuando piensas en la iglesia naciente en Jerusalén, ¿se te ocurre que todo fue hermoso? ¿Una experiencia de gloria día tras día? Muchos tendemos a recordar la maravillosa intervención de Dios en esa escena a tal punto que nos olvidamos que la gente de aquel entonces era bastante parecida a nosotros, con sus problemas y fallas. En mis primeros años de ministerio tuve la impresión que el modelo de iglesia que debiéramos seguir era la del primer siglo, tal como se registra en la Biblia. Admito ahora que fue más ilusión que realidad, pues al conocer y estudiar las Escrituras del Nuevo Testamento me di cuenta que detrás de la euforia, la admiración y especialmente el hecho de la resurrección y ascensión de Jesús, el escritor Lucas nos ha dejado un relato claro, aunque bien conciso, de la vida de los que decidieron seguir a Jesús como su Señor. Lo que quiero hacer ahora es señalar algunas de las sombras que bien podrían haber empañado esa gloriosa realidad del cumplimiento del propósito de Dios de formar un pueblo que sirviera como su instrumento para llevar el Evangelio al mundo entero. Sobre todo, quiero subrayar el triunfo de la gracia de Dios en medio de los errores y las fallas humanas. La Biblia registra con bastante claridad y a veces crudeza los personajes y eventos que componen la historia de la salvación que Dios lleva a cabo en la raza humana a través de los siglos. Vamos a considerar entonces algunas vistas de esos primeros tiempos, tal como están relatados en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Comencemos con un texto de Hechos capítulo 2 hacia el fin del capítulo, comenzando con el versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel de fe, él era empleado del Banco de Londres, donde teníamos la cuenta bancaria. No podría haber imaginado lo que sería a partir de este encuentro. Recuerdo cuando Jorge Pradas experimentó el bautismo del Espíritu Santo en nuestra casa en Santa Fe. Cuando él fue invitado a predicar en la congregación de los hermanos libres en Semana Santa, lo invitamos a casa para un almuerzo un día, y después del almuerzo él quería orar y fuimos atrás de una habitación y él se arrodilló y oramos por él y comenzó a alabar a Dios en lenguas. Después levantó la cabeza y dice, sacudiendo la cabeza, esto no es macana, ¿eh? Y cuando he visto hoy aquí tantas personas que hemos conocido a lo largo de los años, me doy cuenta que, ¿cómo será el cielo? Gente, como dice el Apocalipsis, de todas las tribus,
todas las naciones. El Señor nos va uniendo por la obra maravillosa del Espíritu Santo. ¿Cómo me gocé esta mañana del ministerio de Norberto Saraco? Qué tremendo ministerio. Le dije después que era magistral. Nunca en mi vida hubiera relacionado Babel con Pentecostés. Pero cuando él terminó de hablar me pareció una precisión tan clara de cómo Dios obra. Dios a veces frena